Las medidas implementadas en los embarcaderos luego de la muerte de un joven de 20 años el pasado mes de septiembre en la alcaldía Xochimilco se están cumpliendo en cuanto a la cantidad de bebidas alcohólicas que se pueden tener a bordo de una trajinera. Sin embargo, al parecer los chalecos salvavidas no son suficientes. Los prestadores de servicios señalan que están cumpliendo con las regulaciones que la alcaldía Xochimilco ha dispuesto para la operación de las trajineras. Es el poder tener primeramente las trajineras en buen estado, tener lanchas rápidas para poder dar el auxilio rápido y los chalecos, que es lo más importante en la zona en Cuemanco. Los visitantes de la zona lacustre de la capital notaron el cambio en las condiciones en las que operaba el servicio de trajineras de Cuemanco y ahora están más conscientes de que la seguridad también es responsabilidad individual. Creo que ante todo tenemos que preservar la vida, entonces el hecho de que tenga uno un chaleco nos da seguridad. Y pues sobre todo también nosotros como usuarios debemos de tener responsabilidad para pues venir a divertirnos, pero también cuidando el medio ambiente y pues tratar de cuidarnos también la vida, ¿no? Luego de un recorrido por el embarcadero de Cuemanco, se pudo constatar que en las trajineras que están dando servicio, solamente hay un chaleco por cada embarcación, y es notorio que no hay demanda de los paseos por los canales. Sí, claro, ha bajado la afluencia de turismo, estamos a la mitad del turismo que teníamos, pero bueno, pues esperando que la gente nos siga visitando a la zona de Xochimilco y especialmente en el embarcadero de Cuemanco. El pasado lunes 30 de septiembre, el Consejo de la Demarcación emitió un bando donde se establecen los puntos para realizar un viaje en trajinera, como no exceder la capacidad de la embarcación, que es para 18 personas, contando niños. La regulación de ingesta de alcohol, donde solo se permitirá una botella de litro de alcohol por embarcación y 3 cervezas de 355 mililitros por persona, y se eliminó el uso obligatorio de los chalecos salvavidas. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.